No te escucho. No te escucho, Horacio. Hola, hola. Ahí te escucho, pero lejos. ¿Cómo va todo? Porque esto estaba perdido. Ahora tranquilo. ¿Ahora me escuchó bien? Ahora, ahora sí. Qué lindo verte, amigazo. ¿Cómo va todo? Che, ¿sabes qué? Muy bien. Vos no sabés lo que me estoy divirtiendo en estos vivos. Pero, Me imagino, me no, pero imagino. vos te acordás lo loco que fui yo siempre estudiando a todo el mundo, mirando. Pero ahora como estoy todo el día en casa, es como que me pongo a revisar y empiezo a ver y ver y me doy cuenta de tantas cosas divertidas que lo que más me gusta es decirle a mis invitados cosas que ellos no se acuerdan de su propia vida. Eso está buenísimo. Y a mí, y conmigo vas a tener muchas de esas, porque tengo unas lagunas a veces. O sea, que lo que más me sorprende es que los jugadores no saben cuánto saben. Ellos dicen, no, esto es una tontería, esto es lo mismo. Y cuando lo contamos, y las redes explotan, qué bueno secreto, no lo había escuchado nunca, pero qué grande esto. Y, y lo que más me gusta de la entrevista de hoy, Nico, es que, sinceramente, yo he conocido gente que le ha sacado el jugo a sus condiciones, pero vos has sido el número uno. Número uno. O sea, yo creo que en ese sentido, eh, más que nada debe ser por mi forma de jugar, ¿no? Yo era muy analítico, me gustaba estudiar mucho a los rivales, ganaba mucho con estrategia, con cabeza. Entonces, de alguna manera, pude explotar al máximo mis condiciones. Es, es impresionante cuando yo te voy viendo jugar, ¿no? Yo voy viendo los partidos y, y digo, bueno, a ver, ¿qué hace mejor Nicola Penti del tipo que tiene enfrente? Y saque parecido, derecha parecido, revés, pero es como que los vas enredando. Para mí, yo creo que Andy Murray se fijó en la Penti para aprender a ser número uno del mundo. Dijo, bueno, yo voy a hacer que el contrario juegue como yo quiero. Y ese era uno de tus grandes talentos. Claro, lo que pasa es que yo creo que sí, era una de las virtudes, porque bueno, yo tenía un buen servicio, tenía una buena derecha, sabía ir a la red, sabía cerrar el punto arriba, eh, pero tal vez no tenía un gran revés ofensivo, sino más bien tenía un buen slice. Y yo tenía que meter al jugador y enredarlo en esa telaraña con el slice, con bola cortita, hacerlo cometer el error. Y cuando tenía la oportunidad, ahí sí atacar. Pero yo no era un jugador que iba a entrar a cagar a palos al rival, Sí. ¿no? No era de entrar a cagar a palos. Tu juego no era de imponer tu juego, sino de enredarlo y después salir a buscarlo. Porque una cosa impresionante es como vos contenías al jugador, pasaban 4, 5, 6 bolas y de repente salías de la defensa al ataque y terminabas jugando en la red. Decía, pero ¿cómo? Si este flaco estuvo corriendo, ¿cómo hizo para Sí. pasar desde allá atrás allá adelante? Pero esa era tu gran virtud.
Sí, definitivamente. Yo tenía que estar muy bien físicamente porque tenía que correr mucho, pero tenía ese olfato, por llamar así, de poder encontrar el momento, la oportunidad de darle vuelta a esa circunstancia y pasar de la defensa al ataque. Y como tal vez no tenía una gran volea, pero tenía mano, tenía cómo resolverlo, me sentía cómodo también subiendo la red. Sí. Vos, no sé cuánto escuchaste de mis entrevistas, pero yo te voy a empelotar. Te voy a sacar todos los secretos. Voy a ir tema por temita y voy a ir tratando de que me cuentes cómo a tu manera lograste, porque para la gente que no te conoce, que debe ser muy poca, Nicola Penti llegó a estar número 6 del mundo, ganaste 5 torneos, sos el jugador que tiene el récord del partido más largo en Copa Davis. Todo el mundo te tenía miedo cuando el partido se alargaba, pero no lo más o menos, los buenos, todos. Todos sabían que si llegaban al límite, en el límite vos siempre dabas un poquito más. Sí, yo creo que son cosas que se van generando o se van ganando a lo largo de los años, ¿no? Porque eso de ahí no lo sacas o no lo generas con una gran pretemporada, por llamarlo así, Sí, en un mes, en 5 semanas de entrenamiento, sino más bien es un tema de muchos años, de un estilo de juego, de una manera de jugar, de tener partidos largos. Los partidos largos te van dando físico, te van dando resistencia y especialmente te van dando fortaleza mental. Entonces, yo sabía que si yo llegaba a un quinto set, un partido duro físicamente, era muy probable que yo llegue en mejores condiciones que mi rival. Perdí también, obviamente, partidos en 5 sets con rivales muy buenos, pero yo me sentía que si yo llegaba a esa instancia, tenía posibilidades y muchas posibilidades. Y mis rivales también lo sabían, como dices tú. Entonces ellos también le jugaba la parte mental ahí. sí. Mira, hay una pregunta estrella que me gusta hacerle a todos para lograr entender cómo ven el tenis. Viste que los jugadores tienen distintas maneras de verlo. Eh, para vos, ¿cuáles son las condiciones que vos pondrías así como pilares que necesita un jugador para ir quemando etapas? Para pasar el 200, después el 100, después el 50, después llegar al top 25 y después poder llegar al elite. ¿Qué Eh, herramientas pondrías así en una a una? a ver, yo creo que es difícil esa pregunta, Horacio. La parte mental va a estar involucrada siempre, pero si digamos que estás fuera del top 200, si tú tienes un buen arma, ya sea una excelente derecha, por ejemplo, que es muy superior al resto, eso te va a hacer escalar y hacer pasar tal vez una primera etapa. Y a medida que vas subiendo y vas llegando a rankings más altos y que te vas metiendo dentro del 100, ya necesitas tener más que solo un buen golpe, ¿no? Necesitas tener una buena derecha y un buen servicio. Y después tienes que sumar un buen estado físico y después tienes que sumar, obviamente, una fortaleza mental. Eh, pero ya para estar metido dentro de los 50, ya tienes que tratar de ser un jugador muy parejo, no, con un solo golpe, que tal vez en rankings más bajos te puedes defender, ya estando metido entre los mejores es muy difícil. Yo un poco de lo que, simplemente analizando tu carrera como entrenador, eh, una de las cosas que hiciste con Fernando, por ejemplo, ¿no? Que Fernando fue mejorando y fue siendo un jugador donde, me invento, tenía un animal de derecha, ¿no? Pero después pasó a tener también un animal de servicio, ¿no? Y después su revés, que era el golpe malo, pasó a ser un golpe que ya no era malo, ¿no? Que con el slice también te embolataba y de repente te subías a rey y te tiraba un palo de revés. Entonces yo creo que esas son un poco las etapas que el jugador tiene que ir evolucionando para escalar posiciones. Sí, es muy lindo.
yo te he escuchado en varias entrevistas, lamento, te estoqué mucho, y vi que vos ponías en una parte muy importante la parte mental, que tener, como vos decís, ir teniendo estructuras, golpes físicos, te va llevando, te va llevando, te va llevando, pero hay un momento del tenis en que los dos están ahí. Y ahí viene quién aguanta mejor la presión, quién elige. Voy a copiarte de tus palabras. El mejor jugador es el que elige las jugadas correctas en los momentos difíciles, el que es capaz de Correcto. soportar la presión y poder desarrollar su mejor tenis en esos momentos que no todo el mundo lo hace. Así es. Así es. Y ahí te das cuenta en los mejores de hoy en día, ¿no? Los que han dominado el tenis los últimos años, Nadal, Federer, Djokovic, en los momentos importantes no se equivocan, o muy rara vez se equivocan. Y por eso es que terminan, por lo general, ganando esos partidos complicados. Eh, ellos no van a cometer ese error. Ellos van o a obligar al rival a cometer ese error, ya sea porque los va a obligar a arriesgar demasiado, o el otro porque estuvo un poco tenso, porque sintió la presión del momento, y comete el error. Pero los buenos en ese momento, todos nos ponemos nerviosos. Los buenos, los no tan buenos, todo el mundo se pone nervioso, ¿no? La diferencia es que estos tipos, o cuando estás con mucha confianza, en esos momentos reaccionas mejor ante tus nervios y cometes menos errores. Eliges mejor las jugadas, tomas mejores decisiones. Sí. Contame, en tu carrera, vos empezás tu carrera, ¿cuál fue tu primer miedo? Entrás al circuito y ¿qué fue lo que dijiste, pucha? Eh, ¿Sabes qué? Sinceramente no sé qué responderte, porque tuve suerte que cuando paso de juvenil a profesional, eh, esa etapa en aquella época de los satélites, que hoy en día son los futuros, esa etapa la quemé relativamente rápido, ¿no? Me duró un año. Jugué 3 satélites, gané 2 de ellos. Ese mismo año gané un ATP, gané unos Challengers y terminé cerca de 100 del mundo. Entonces, miedo en realidad no tuve, más bien la confianza que fui ganando me generó el sentirme cómodo, el sentirme que quemé esa etapa relativamente rápido. Siempre se habla de la transición del juvenil al profesionalismo, y yo no podría decirte que hoy en día en algún momento sentí miedo. Mm. ¿Y dónde golpeaste? Y, ¿Empezaste a y, subir? y, y ¿Empezaste a perdón, subir? y perdón que te interrumpa, hay una cosa también importante, y que tal vez en tu época de jugador era peor, o sea, peor aún, en el sentido de que no había información, o no había tanta información como hay hoy en día. Uno, Mm. uno iba, uno iba viendo opciones, jugando el torneo que se te aparecía la semana siguiente, pero no sabías todo esto que saben los chicos hoy en día. Entonces tal vez los chicos hoy en día sienten más ese miedo o ese temor. Yo recuerdo que yo ganaba un satélite, por ejemplo, y esa semana me enteraba que una semana más tarde había un Challenger, y me iba a jugar ese Challenger. Pero no era algo que lo tenía planeado hace meses, y que como que, o sea, era como que yo iba jugando, y como que iba pasando nomás. Sí. A mí una cosa, yo parte de las cosas lindas que le saco para la gente, porque un montón de gente nos escucha, hay un montón de cosas que choreo para mí. Y a mí, una de las cosas que más me gusta de Nicolás Lapenti fue su entorno familiar. Tu papá deportista, vi entrevistas cuando vos eras chiquito, cuando tenías 13 años, y tu papá te seguía y estaba ahí prendido. Y contame, ¿cuán importante vos crees que es esta buena relación padre-hijo, familia-hijo, para ser campeón de tenis? Yo pienso que es clave, porque hay una etapa, en la etapa juvenil, en la etapa de formación, Hmm. donde uno está, obviamente,
con tus padres muy de cerca y que ellos son parte fundamental, porque por más de que no estén muy ligados al deporte o no sepan mucho de tenis, son las personas que están contigo en el día a día. El que te lleva al club, con el que te sientas a comer, con el que haces los deberes del colegio. Yo tuve la suerte de que mi padre fue deportista y él fue el que me llevó a jugar tenis por primera vez y él es el que me hablaba previo a un partido y después del partido analizábamos el partido juntos. Entonces, tuve la suerte de tener el apoyo constante de mi familia sin sentir nada de presión, ¿no? Pero incluso ya en la etapa del profesionalismo, ese apoyo familiar, en mi caso, siempre fue fundamental, porque cuando tú estás fuera, cuando tú estás viajando y estás mes y medio, 2 meses, a veces hasta 3 meses fuera, tú necesitas llamar a tu casa y hablar con alguien y contarle tus problemas, porque no todo es color de rosas, ¿no? Hay muchos más malos momentos que lindos en realidad. Entonces tú necesitas alguien con quien conversar, una persona de mucha confianza y esa gente de mucha confianza termina siendo siempre tu familia. Sí, sí, a mí sabes que una de las cosas que yo siempre comento es que el circuito es precioso, uno se llena de amigos y tenés una relación muy linda. Vos eras un tipo muy popular con el cual cada vez que ibas a cenar siempre tenías con quién ir, pero es raro porque uno comparte un montón de cosas con sus amigos que día por medio son sus enemigos y donde no podés realmente terminar de contarles todos tus problemas, porque no le podés decir, pucha, ayer no dormí porque me peleé con mi novia, porque sabés que tu contrario se va a enterar. Pucha, me duele el pie o me duele el tobillo. Y esas cosas que son muy internas, solo las puedes hablar con tu familia. Sí, con tu familia o con tu cuerpo técnico, ¿no? Con tu entrenador, con tu Sí. entrenador físico, con gente muy cercana. Pero en el fondo, en el deporte o en este caso el tenis, entrenadores o preparadores físicos, puedes tener algunos, ¿no? Porque te fue bien y todo muy bien, pero cuando te fue mal te peleaste, hay relaciones que terminan bien, otras no tan bien, pero tu familia siempre va a estar, ¿no? Sí. Entonces tú durante la carrera puedes tener 4, 5, 6 entrenadores, pero tu familia siempre es la misma. Entonces esa es la base que siempre está. Sí, es terrible. A mí, sabes que me da a veces mucha pena porque cuando vos escuchás hablar, es como que el mercado trata de separar a los padres de la carrera de un tenista. Escucho mucho decir que los malos padres, que los padres hacen mal, que los padres esto, que los padres lo otro. Y yo no conozco ningún campeón de tenis que no haya tenido buenos padres, ni uno. No, tal cual. O sea, hay unos que se involucran más que otros, o unos que ves más que otros, pero en el fondo están todos metidos. Todos Sí. metidos. O sea, a un padre que no le interese la carrera de un hijo, o sea, tiene que pasar algo muy extraño. Son tal vez contados con los dedos de una mano, Sí. pero siempre están involucrados, siempre. Más o menos, pero siempre van a estar de alguna manera involucrados y van a ser parte fundamental. Sí, no, yo por eso quiero remarcar que tu familia era divina. Eran Muchas un gracias. gusto, ganando o perdiendo, siempre se los notaba como que nunca traspasaban el furor del partido a la vida cotidiana. En el partido era morir, y terminar el partido bien jugado y vamos a cenar, y se terminó. No, Sí, eso es sí, muy lindo. sí, eso es una de las bases que yo creo que tal cual, ¿no? Y un poco se vive mucho en el circuito, ¿no? Especialmente cuando hay muchos latinos, en la época nuestra que había muchísimos sudamericanos y muchísimos españoles. eh, Nosotros éramos rivales en el día en la cancha y en la noche estábamos cenando juntos. Pasó 1 millón de veces. Eh, y, y así es.
así es, ¿no? Y al día siguiente entrenas y la vida sigue, la semana siguiente gana el otro, pero sin perder esa cordialidad y ese respeto, ¿no? Sí, eso se trae de la casa. A mí siempre me gustó mucho, y lo remarqué en varias de las entrevistas que hice con los españoles, que me gustaba mucho cómo ellos se iban a apoyar el uno al otro. Y ellos sentían que, ellos lo llaman como apalancarse. Si le iba bien a Correcha, Berazategui decía, ah, bueno, a mí también me puede ir bien, y así se agarraba Albert Costa, y después se agarraba Ferrero, y todos iban como apalancando el uno del otro, y terminaban siendo una tortura, porque pasabas un Así español y es. te... Y le tocaban dos más. Tal cual, tal cual, Che, tal cual. Nico, vamos a desarmar un poquito el Nico jugador. Yo creo que tu gran arma, vos lo dijiste, era tu saque. Decime dónde estaba tu secreto, qué era lo que vos lograbas. A mí lo que más me gustaba era la precisión que tenías en el saque a la T. Que todos sabíamos que cuando vos estabas cagado, iba el saque a la T, a los Ampras, pero le pegabas a la T. O sea, iba exacto ahí. Píngane. ¿Cómo hacías para que tu saque sea tan preciso? Eh, bueno, sin lugar a dudas, entrenamiento, mucha repetición. Pero había un tema en mi técnica de saque que era bueno para eso y tal vez no tan bueno para otros, que específicamente en el saque a la T, yo me tiraba la bola un poquitín atrás, Sí, ¿no? Y en el momento del impacto, prácticamente yo impactaba eh, sobre la línea central, por llamarlo así, la que divide la cancha en dos. mm, Entonces la dirección que tomaba esa pelota no era que venía del saque sí. del Iba lado en del club diagonal, iba cruzado, ¿no? derecho. Sí, Iba prácticamente derecho, ¿no? Obviamente mis pies no tocaban la línea para que no sea el fútbol, pero mi raqueta sí. Entonces, y sí. era un tema de mi técnica, incluso hubo un par de veces que yo intenté cambiar la tirada de la pelota para tener el saque a la T y también tener un saque abierto que sea bueno, pero en el fondo Sí. perdía esa arma del saque a la T. Recuerdo incluso una vez Galo Blanco me comentó eso, me dice, tu saque a la T no es que va a la T, sino que va a la T y como que se abre para el otro lado, ¿no? Y era por eso, porque me la tiraba atrás y como que agarraba ese ángulo. Y era el saque primero que me sentía más cómodo, en el que podía generar más velocidad, más fuerza. Y obviamente al ir a la T pasas por el lado más bajo de la red, entonces me daba un mejor margen. Contame, tus piernas, eran de afuera, se veían, había tres cosas que me gustaría remarcar. El empuje de tus piernas, la rotación del tronco, porque así como decías, tirabas la pelota atrás, pero te rotabas mucho, y después tenías como, la llevabas con la mano así, la ponías, decías, ¡tuc! Esos tres elementos eran destacables en tu saque. ¿Te salieron natural? ¿Se lo copiaste a alguien? ¿Cómo fue que fuiste armando ese saque? Eh, Viste, cuando tú eres chico siempre vas copiando, ¿no? Vas Sí, copiando a gente. Siempre desde muy chico me gustó Stefan Edberg y cuando era pequeño jodíamos con el saque de Edberg y Edberg se tiraba la pelota muy atrás, pero el saque de Edberg iba con mucho más listado. sí. Eh, y entre broma y broma van momentos que tú te vas quedando con algo que te sientes cómodo y, y ese es el saque que me fue sintiendo más cómodo. De ahí obviamente vas tratando, hubo momentos que intentaba girar más los hombros para agarrar más rotación y más fuerza, siempre metiéndole piernas. Entonces yo iba sacando y rescatando cosas de los distintos entrenadores que tuve y, y fui llegando al saque del que estamos hablando, ¿no? Sí, perfecto. Así que, ¿te gustaba el saque de Edberg? Eras así, porque a mí me pasa mucho
con Bauti. Sabes que tengo un hijo de 10 años que va a cumplir 11 mañana, pasado mañana. Fanático del tenis, fanático. Está encima de todo. Y todos los días me llega con alguna herramienta de algún jugador. Y le gusta, no, vamos a copiarle el saque a este, vamos a copiarle el revés al otro. Yo creo que es muy importante ir tomando las cosas buenas de la gente que más o menos tiene patrones parecidos. Sí. O sea, yo me acuerdo que de chiquito cuando vino Hans Gildemeister a jugar a Argentina, un día me puse a jugar con las dos manos y mi papá casi me caga a patadas. Sí, a ver, en el saque siempre me gustó mucho Edberg, incluso la tirada del saque, de llevar la raqueta para atrás y todo lo demás. Cuando yo era chico, obviamente acá en Ecuador todos imitábamos a Andrés Gómez y la escuela con la que enseñaban era con el grip forzado western de derecha, ¿no? Sí. Y con ese grip crecí yo. Desde muy pequeñito, Lucho Ferretti, que era entrenador nuestro del club de toda la vida y que nos llevó a los torneos de COSAT durante muchos años, esa era su manera de enseñar. Andrés, yo con 13 años, 14 años, Andrés, el ídolo total acá, y todos queríamos ser como Andrés Gómez. Pero yo con 16 años, Colón Núñez me cambia el grip de derecha. Upa. Y me pasa de ese western forzado a un semi-western. 2 semanas de ir a la gira europea por primera vez. Y yo un poco ahí dudando, y Colón lo que me dice fue, siempre vas a encontrar una excusa para no hacerlo. Hoy es la gira europea, mañana la gira de tal, pasado mañana es el Orange Bowl y todo lo demás. Entonces, y esto obviamente te va a ayudar a jugar en canchas rápidas, a tener una mejor derecha. Las primeras derechas las tiraba todas a la lona. Pasé semanas muy complicadas, la gira europea en single fue fatal, pero me mantuve, y después nunca me quedé con el semi-western, pero como que regresé un poquito y me quedé con algo intermedio, ¿no? Entonces, si bien mi derecha era una derecha forzada, pero no era lo forzado que era cuando era juvenil, cuando tenía 14, 15 años. Entonces, creo que eso fue un cambio muy importante, y que bueno, me ayudó a tener la derecha, que era una de mis armas principales, ¿no? Pero en el fondo, yo siempre, como te digo, Edberg en el saque, la derecha de Gómez obviamente siempre fue muy importante. Y después el revés, yo creo que era un revés a 2 manos que es más un clásico de libro que imitándole a alguien, ¿no? Sí. O sea, no... Contame de qué lado veías mejor la pelota vos. ¿De qué lado te sentías más cómodo? ¿De derecha o de revés? Sí. De derecha 100%. De derecha 100%. Sí. Bien. Sí. Y yo vi un video tuyo de los 13 años y vi que tenías la tomada bastante pasadita de derecha, ¿no? Y vos me contás que te animaste a cambiarlo. Vos sabés que yo utilicé la pandemia para hacer este cambio. Nos fuimos de un western pasadito de Bauti a un semi-western, porque por lo mismo, todas las averiguaciones y toda la experiencia que yo tengo en el circuito internacional me dicen que si vos tenés la tomada muy pasada, cuando te sacan rápido por derecha, o te juegan rápido, o te juegan bajo, es complicado. O sea, y en canchas rápidas más aún. Sí. Y hoy el tenis, viste que es muy parejito, hoy se juega casi en todos igual. Sí. Así que utilizamos esta pandemia para hacer el cambio de tomada. Para hacer ese cambio. Para hacer este cambio. Había cosas muy lindas de tu derecha. La primera es que vos tenías una parábola muy buena. Se sentía como que tenías la pelota. Lo hablé hoy ¿te acordás del Tero García? Claro. Bueno, hablamos hoy con el Tero de vos y dijimos, viste que parecía que la raqueta, la pelota se le pegara en la cuerda. Era como que él la detenía en la cuerda y ¡pum! Y te la llevaba hasta donde él quería.
Eso tiene lo hace muy bien Andy Murray, por eso te hablé de lo de Andy, porque lo hace muy parecido a vos, que es como que la tiene y en el momento que ustedes quieren aceleraban para cambiar esos tiempos. Desglosámela, Mira, punto de impacto, armado, el tema, empuje. el tema de la derecha, yo creo que después de encontrar el grip y de encontrar el punto de impacto, es un tema simplemente de sentirte cómodo y de encontrar cómo, o sea, cómo la pegaba. Viste que te dicen cómo le pegabas tú la derecha y es difícil de explicarlo. No es fácil explicarlo. Pero yo tenía algo que cuando yo empezaba a calentar a la mañana, que estás ahí, no sé qué, el primer golpe, yo ya sabía si ese día le iba a pegar bien a la derecha o no. En el sentido de que si yo ya la encajaba y aunque le pegue suave, yo le encontraba el lugar perfecto, agarraba la parábola y todo lo demás, yo ya sabía que ese día yo le iba a pegar bien a la derecha. Y en el tema de mi derecha, es verdad, mi sensación era de tener la pelota en la cuerda, ¿no? Aunque parezca extraño, cómo es que tienes la pelota en la cuerda, pero acuérdate que yo una época, que hay mucha gente que dice cómo hacías, yo jugaba con la Babolat azul, con la Pure Drive, y jugaba todo con tripa. Todo con tripa. Entonces dices, si ya la Pure Drive, ¿cómo la controlas? ¿No? Sí, ¿Cómo haces para jugar todo con tripa? Dice, bueno, cuando yo estaba en mi mejor momento, ¿no? A mí la tripa me ayudaba porque el saque me iba más, la derecha me corría más, el feeling con la raqueta era lo que yo buscaba. Entonces sí. era un tema mucho de mano, de sentir mucho la pelota en la raqueta. Y claro, pasaron unos años, perdí un poquitín de confianza y ya no lograba jugar con la tripa. Ya la bola se me escapaba. Pero ¿Y en qué el pasaste? fondo, ¿Qué cuerda usaste después de la tripa? después pasé a la Luxilon. A la natural. Sí, a la natural, sí. Pero solo para terminar tu respuesta, para mí la clave de la Mm, derecha, más que encontrar el lugar de donde pegarle, era ubicarte tú con las piernas, mm. y con tus piernas llegar a encontrar el lugar perfecto. Distancia perfecta, altura perfecta, velocidad, pero todo nacía de las piernas. Porque cuando Bien. estás cansado, cuando estás pesado, por más de que tú quieras, no llegas a ese momento, no llegas a ese punto ideal. Sí, pero algo que hacías vos muy bien, que sabes que lo tengo acá anotado porque me marcaba, me marcaba mucho. Yo decía, bueno, pero ¿qué hace Nicola Penti con la derecha? Bueno, Nicola Penti trata de jugar con parábola sobre el lugar del contrario hasta que le quede. Pero muchas veces te encontraban al revés y vos con el revés no lograbas presionar tanto y te jugaban fuerte por derecha. Y a mí lo que me encantaba era que te sacaban por derecha y así como algunos jugadores como Pete Sampras o Fernando te tiraban un derechazo para salir de esa situación, vos te apoyabas y tirabas una derechita con parábola así, que picaba así del fondo, y cuando vos ya la sentías en la cuerda que iba así, salías corriendo para acá para Para buscar la invertir, ¿no? otra. Sí, sí, Y era, sí. pero sé que te miré muchos partidos y es impresionante cómo tenías esos timings tomados. Sí, yo la verdad, eso que tú dices, cuando la bola salía de la raqueta, una devolución o un tiro de fondo, salía de la raqueta y yo ya veía la parábola que iba cogiendo y más o menos sabía dónde iba a picar, yo ya me estaba ubicando para el siguiente golpe, esperar la derecha. Y ahí la única manera que tenían que sorprenderme era que me vuelvan a jugar rápido sobre derecha o que me tiren una muy buena pelota cruzada donde yo no pueda encontrar mi derecha. Sí, bueno, vos lo comentaste de que dentro de la gente que no te gustó mucho jugar, uno de ellos era Andre Agassi, que vos le tirabas esa pelota y él te la tiraba paralelo rápido. Sí, sí. Pasa que, y aparte más que eso,
eran tipos que jugaban muy encima de la red, de la línea de base, y, y la visión a uno te la cortaba demasiado la cancha, ¿no? Porque no es lo mismo un tipo que está parado 2 metros atrás, tú sientes que la cancha es más larga. Con Sí, un tenés tipo que mucho está más parado, tiempo para moverte. sí, con un tipo que está parado encima de la línea, como que la visión te acorta la cancha y jugarle profundo es más difícil. Y te obliga y te empieza a obligar a cometer errores. Entonces, por eso es que eh, el juego de Agassi me molestaba muchísimo. Contame vos, encontrás la parábola. ¿Te gustaba más buscar la derecha winner o te gustaba terminar la jugada en la red? Que era tu derecha y cerrar. Sí. Hacía mucho más el terminar arriba en la red porque eh, nunca tuve tampoco una derecha que era un planazo caño winner, ¿no? Tampoco fui mucho un jugador donde arriesgaba mucho con un tiro para definir. Prefería definir en 2, 3 golpes que definir solo en uno, ¿no? Porque no me gustaba yo cometer el error. Entonces jugaba esa parábola larga, la siguiente bola ya apretaba un poquito más y si yo veía que con esa pelota podía subir, subía, si no esperaba la siguiente para subir. Pero eh, no era, tú no me ibas a ver a mí pegando caños de derecha planos, metiendo winners desde atrás de la línea de fondo. Sí, bien, bien. Contame el revés, porque cuando yo vi este video de chiquito, sentí que uno de los temas, había algunas imágenes de vos jugando, de que el cambio entre la pasada western al revés era como un cambio tan grande, la raqueta te quedaba más o menos, no te quedaba tan cómoda. La visión que yo tuve es que de revés no estabas tan cómodo como de acá. De acá se te notaba cómodo y de acá se te notaba como que arreglabas. Siempre tuviste mucho talento y arreglabas muy bien, pero era como que lo tenías que arreglar. Contame un poquito sobre tu revés. ¿Cómo lo veías vos? Mira, yo cuando chico, cuando tenía 13, 14 años, te podría decir que tenía mejor revés que derecha, Hmm. ¿no? Pero después yo analizando un poco, tal vez no es que tenía mejor de revés que derecha, sino que mi derecha no era tan contundente, ¿no? Entonces como que me daba un poco lo mismo o a veces me sentía más cómodo de revés porque simplemente no fallaba. Pero claro, cuando mi derecha se volvió una derecha buena, ya mi revés pasó a ser un golpe inferior. Eh, con el revés yo iba ajustando. Usaba mucho las muñecas, incluso la mano izquierda, más que pasar el brazo completo, a veces era un tema de última hora, un muñecazo, por eso es que jugaba bien con el contragolpe. Pero lo que me costaba a mí con el revés era yo generar fuerza cuando me venía una pelota lenta, ¿no? Entonces, si a mí me jugaba una pelota lenta sobre el revés, yo hacer daño, o yo apurar, o yo desbordar al jugador, ahí me costaba. Entonces ahí es donde yo tenía que estar rápido de piernas para poder ponerme de derecha. Mm. Pero claro, cuando me jugaban rápido, yo usaba la velocidad del rival y podía sorprender porque podía tirar una paralela, ajustando en el último segundo, ajustando con la muñeca, o me jugaban rápido y yo podía jugar rápido también. Eh, pero, por ejemplo, si de repente había gente que me conocía mucho y me jugaba una bola lenta, por ejemplo, Grosjean era otro que me volvía loco, porque Grosjean me jugaba lentito, lentito, yo le jugaba rápido, me jugaba rápido y me volvía loco. Ya después vamos a llegar a las anécdotas e historias, pero sí, hay dos veces que te vi la cara así como hinchado de las pelotas y era cuando veías en el cuadro Grosjean o Zabaleta. Eran dos tipos que no querías ver. Tal cual. Increíble. Con el negro Zavala fue igual. Le gané una vez en Copa Davis en cemento y después me ganó como 8 o 9 veces. Y me ganó partidos importantísimos. Impresionante. El negro era duro, ¿eh? Era un tipo. Neo tenía una derecha muy buena, un saque muy bueno, el revés dependía del día, Sí. pero a mí me atacaba mucho mi segundo saque y cuando estaba sacando bien
no sé, como que yo no le hacía daño, no le hacía daño. Son esos jugadores que simplemente no te adaptas o no te acostumbras a su forma de jugar. Sí. Contame un cachitín de tu revés con slice, porque si la gente habla de reveses con slice, no sé, tipo Herman o tipo tu ídolo Stefan Edberg, que en revés así que pasan finitos, firmes, pero vos jugabas un revés con slice a lo Murray, que no decía mucho, pero no tiraba ni uno afuera, ni uno. Y manejabas muy bien las distancias. Hacías el mismo tiro y de repente lo cortabas y lo tirabas cortito ahí y lo dejabas a los tipos con dos manos que no sabían qué carajo hacer. ¿Cómo hiciste para El, aprender el arte del revés con slice? el revés con slice, yo de alguna manera te hago la misma explicación que te decía antes, la derecha. Era un golpe donde yo sentía mucho la bola en la raqueta y de alguna Sí. manera como que lo mantenía en la cuerda. No era un slice rápido como el de hoy en día puede ser a veces el de Federer o como era el de Henman, sino más bien era un slice que ayudaba mucho a cambiar la velocidad. Eh, Tenía un slice bueno que era un slice corto, entonces de alguna manera metía al jugador adentro de la cancha y era difícil atacar mucho esa pelota porque era baja y corta, y cuando el otro que quería pegar muy fuerte a veces cometía muchos errores. Pero en el fondo el slice, también con muchísima práctica, y hay mucha gente, especialmente la gente amateur, no hablando de profesional, que piensa que porque es un slice no tienes que usar las piernas o no tienes que usar la rotación de tronco. O sea, pero en el fondo el slice es como cualquier otro golpe. Y yo lo que hacía en el slice es que usaba mucho las piernas para ponerme bien atrás de la pelota, para agarrar la distancia. Y después para mí el brazo simplemente fluía. Fluía y yo le terminaba dando dirección con el brazo y a última hora con la muñeca. Y por eso podía ubicarlo bien y tenía buena dirección y podía variar incluso las profundidades, que eso es lo que me ayudaba a jugar un poco corto con el slice. Sí, y después, de la misma manera que tirabas el slice, amagabas y tirabas un drop shot muy lindo. O sea, Sí, en todos tus tiros, sinceramente, sentiste siempre muy bien la pelota en la cuerda. sí, era una de las cosas que yo necesitaba. Yo necesitaba sentir la pelota en la raqueta, en la cuerda, eh, me, me, prácticamente para todos los golpes, pero especialmente derecha, slice y bueno, el drop. Como buen jugador de arcilla que entraba a la red a definir, que definía mucho también con drop de volea. Con voleas No, cortas, sí. yo no tenía una volea a lo Henman que entraba y voleaba firme, era más, sí, si la tenía fácil, sí, pero por lo general con una buena derecha después entras a tocar, ¿no? A hacer una dejada. Corta al otro lado, sí, muy bien. Y contame del arte del passing, porque si alguien habla de Nicolás Lapenti, sabe que te hace luchar todas, pero todas. Es impresionante la gran habilidad que tenías para leer y para estar siempre donde iba la pelota. Y tenías, como vos decís, no tenías un revés espectacular, pero passing shot eras muy bueno. ¿Cómo hacías para que cuando adivinabas dónde venía, hacer que todo fuera hacia tu favor? ¿Cuál era tu estrategia? ¿Los pasabas en una, en dos? Mira, si tú te pones a analizar, no sé, hoy en día tal vez hay muchos menos jugadores que volean bien, ¿no? Pero 20 años atrás habían un poco más. Pero si analizas los 100 primeros de 20 años atrás, no sé si llegas a 10 jugadores que volean realmente bien, ¿no? Son muy pocos los que volean realmente bien. Entonces, ahí un poco lo que te enseñan y lo que yo aprendí bien era que no es necesario hacer el passing en el primer tiro. No, si estás cómodo, sí. Si el otro hizo un mal approach o tú llegaste bien parado y ves la posibilidad del passing en el primer tiro, lo haces. Pero si no, la otra es tirar fuerte por el centro. Eh, Llegas medio forzado, tiras fuerte al centro
y son muy pocos los jugadores que con una volea o de primer volea, que tampoco van a estar muy cerca de la red, que los vas a agarrar cerca de la línea de servicio, es muy difícil estos jugadores que te hacían un winner de volea inmediato. Sí, tenías a Henman, tenías a Sampras, Rafter. obviamente Rafter, en su momento Edberg y Becker, pero no eran muchísimos. Entonces, en el fondo yo me centraba en eso. Y como contragolpeaba bien, forzado, podía tirar buenos passings. Sí. Pero mi misión era siempre pasar en 2 golpes. Sí. A mí había 2 tiros que me fascinaban de vos, porque yo sabía que venían y los hacía siempre. El primero era, lo hacías volear, el tipo te voleaba largo por revés y vos hacías la de Bruguera. La raquetita arriba, lo mirabas. 1, 2, lo esperaba, el tipo daba el paso, ¡tuc! Por arriba. Esa la tenías atada. Eso sí, pero es que claro, ahí ya viene un poco también lo que le llaman la visión periférica, ¿no? Sí. En el fondo tú lo vas viendo, lo ves con el rabo del ojo al tipo y esperas a que haga un primer movimiento para tirar al otro lado, ¿no? A veces también eso te hace dudar si no estás muy seguro y te puede hacer cometer el error. Pero si tienes tiempo de esperar un poquito, por lo general la terminas jugando al otro lugar donde va el jugador. Sí. Esa era una, que vos con las piernas manejabas muy bien los tiempos. Y el otro passing que era galáctico era el tuyo de derecha paralela a la carrera, a lo Nadal, así por afuera, que hacía así. Esa la tenías atada. En el momento... Sí. Y bueno, ahí también ayuda un poco el grip, ¿no? Un poco el grip un poco forzado, que permite que la bola pueda entrar un poco más de lo normal y ya la bola pasada puede darle un poquito de efecto por fuera. Pero también venía un poco con la aceleración del brazo, aceleración de muñeca, que ayudaba a poder generar ese tipo de golpes. Pero definitivamente que lo que hablábamos en un principio, ¿no? Son cosas que uno las va fortaleciendo, consolidando con el paso de los años, de jugar 1000 partidos, de jugar 1000 situaciones similares, por mi forma de juego también, que era un jugador que jugaba bastante al contragolpe. Entonces, o sea, a mí me pasa, cuando Rafa recién entró en el circuito y tiraba esos manotazos de derecha de 5 metros atrás, todo el mundo decíamos, qué suerte este tipo. Sí. Pero claro, lo lleva haciendo 16 años, ya más suerte no es. O sea, ya la suerte se le fue. Sí, pero era impresionante. Los tiros que tira Rafa por afuera, pero vos los tirabas igual, pero a vos se te enganchaba la pelota en la cuerda. Rafa ya le pega una aceleración que es joda. Realmente. Increíble. Contame tu secreto de evolución, porque yo creo que una de tus grandes virtudes fue que vos hacías jugar al otro tipo todas las pelotas. Errabas muy poco, errabas muy pocas devoluciones. Y hay algunas cosas que son muy importantes en la devolución. Es, primero, dónde te parabas. Segundo, cómo manejabas las tomadas. Como tenías una tomada derecha, cambiabas al revés. Cómo jugabas con eso. Dónde apuntás, dónde tirás la devolución de primer saque, qué buscabas con la de segundo. Tiranos tu secreto. A ver, obviamente muy importante cómo ubicarte y después también cómo leerle un poco el saque al otro, ¿no? Dependiendo de con qué jugador estás jugando. Por mi forma de jugar, obviamente yo no quería ganar el punto con la devolución, sino más bien poder entrar en el punto. Sí. Si era la consigna, si estaba jugando con un jugador que sacaba fuerte, la consigna de devolución de primer saque, tratar de ir sólida por el medio, sin arriesgar mucho. Y obviamente la de segundo saque era intentar ponerme derecha y ahí sí jugar con una bola pesada sobre el revés, de ser posible, ¿no?
Ya después, después cuando fueron pasando los años, especialmente en cancha rápida, me gustaba meterme y pegarle de revés subiendo para presionar un poco más. Pero incluso algo que me ayudó muchísimo en cancha rápida fue devolver bloqueando de derecha, ¿no? Porque a pesar de que mi grip, lo que hablábamos antes, mejoró un poco, yo a veces sentía que en canchas rápidas, cuando me sacaban muy rápido, me costaba que mi evolución sea firme y lo que me pasaba mucho era que le pegaba muy así, y si el saque era muy rápido es difícil entrarle y encontrar bien el centro de la raqueta. Entonces encontré una manera de bloquear con un bloqueo bastante... Como una volea. Sí, como una especie de volea entre plano y cortado, y eso me daba que con el saque del otro, el primer saque, me ayudaba a entrar en el punto, ¿no? Y no darle el punto gratis. Y después ya entraba en el plan de recuperar y tratar de pasar al ataque, pero en el fondo es muy importante poder leer la intuición y poder leer, porque hoy en día los tipos sacan tan fuerte que a veces te la estás jugando como un penal muchas veces. Un poco te la juegas a un lado para poder devolver, pero el poder leer el servicio es clave. ¿Eras bueno leyendo vos? Sí, yo creo que sí. Habían jugadores que era difícil leerle. Sampras era muy difícil leerle. Pero sí, era una de las cosas que hacía bien a leer el servicio. ¿Estudiabas los patrones o estudiabas en el momento el saque? Ya los jugadores un poco los vas conociendo, ¿no? Hay jugadores que tienes que ir en el partido estudiándolos. Y empiezas el partido, no le devuelves ni una, y cuando ya estás en el segundo set, ya empiezas ya a encontrarle cómo devolver. Y después ya cuando juegas con jugadores que has jugado muchas veces, ya un poco lo conoces y sabes cómo es. Contame un poquitito de la volea, porque vos hablas muy humildemente de tu volea, pero yo he visto partidos donde Patrick McEnroe decía, no, la humilde volea de Nicolás Lapenti en el tercer game. En el sexto game, pucha, la humilde volea fue 8 veces y ganó 8 veces. Y en el tercer set, pucha, esta humilde volea fue 20 veces y ganó 19 veces. Dice él mismo, quiero excusarme que esta volea de humilde no tiene nada. Vos no eras un voleador vistoso, pero tenías 2 o 3 cosas admirables. La primera es que tomabas muy bien la red. La segunda, que tenías mucha mano. Si vos ganabas posición, tirabas una volea corta al otro lado y las ganabas casi todas. Y la tercera era que atacabas muy bien la red. Había, para que la gente más o menos vea, tenías un estilo como hacía Stefan Edberg, que voleaba y cuando vos armabas el tiro, batía el pase y el tipo se te tiraba encima y te dejaba muy poco espacio. Y otro que hizo mucho este tipo de ataque en la red es Federer, que lo ves y que lo tenés así encima, que es muy difícil porque te tocan por todos lados. ¿Dónde estaba tu secreto? ¿De quién aprendiste? ¿A quién le copiabas? Bueno, obviamente a Edberg lo vi muchísimo, pero yo creo que más que todo es también la ubicación dependiendo de con qué pelota subías y la situación en la que subías, ¿no? Porque yo veo muchas veces jugadores que son arcilleros, que tiran una muy buena derecha, pero suben en la dirección como que equivocada. No suben a ubicarse a dónde viene el siguiente golpe o el siguiente tiro o el passing del otro, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada era eso, ¿no? Yo sigo insistiendo en que mi volea como técnica no era la mejor, pero como resolución era buena. Sí. O sea, yo resolvía bien o lo hacía bien, pero era más, yo creo que más que todo porque intentaba siempre estar bien ubicado. Entonces, a veces tiraba un golpe que no era un gran golpe, pero yo veía cómo iba a devolver el otro y de repente me subía y estaba en la red, ¿no? Y contame, ¿quién te enseñó ese arte? ¿Quién te enseñó el momento? Porque yo te digo, por lo menos lo que me pasó a mí. Yo aprendí en Argentina,
con entrenadores, grandes entrenadores de tierra que sabían mucho de golpear la pelota y sabían del arte. Yo voleaba más o menos bien, pero cuando conocí a mi primera exmujer, a Heidi Emerson, y me empezó a enseñar Roy Emerson el arte del juego de aire, me di cuenta que no sabía nada. y que cuando te enseñan bien el juego de aire, lo que vos decís, tirar la pelota en el lugar correcto, cubrir el área de la cancha correcto, y saber lo que hay que hacer, se resuelve mucho. Yo creo que a vos te enseñaron muy bien eso, por eso me interesa mucho saber quién te enseñó. Mira, yo siempre digo que yo rescato muchas cosas de todos mis entrenadores, pero no recuerdo haber trabajado la volea en específico con uno en particular, pero lo que sí es que con 15, 16 años jugaba dobles con los socios del club 1000 horas. Y me encantaba jugar dobles y me encantaba jugar con los mañosos del club y me quedaba después de entrenar. Yo creo que yo aprendí mucho así, pero después la ubicación y el cómo entrar, más bien pienso que es algo natural. O sea, que no es que me lo enseñaron o lo practiqué o hacíamos drills al respecto. Sí, obviamente lo ensayé 1000 veces porque tienes que practicarlo, pero pienso que es algo que se me fue desarrollando natural y era un poco parte de las virtudes que yo tenía, ¿no? Sí. A mí otra de las cosas que es admirable es, vos eras una persona alta para el circuito del momento, un 87. Sí. Bien. ¿Pesabas 82 kilos? ¿Estoy correcto, mamá? 83 y después cada vez fui subiendo un poco a medida que pasaban los años. Lo dejamos ahí. ¿Cómo hacías para moverte tan bien? Porque eras un gran atleta y jugabas bien los partidos largos. Sí. Mira, ahí sí te puedo decir que siempre fui un gran trabajador y trabajé mucho la parte física y trabajé haciendo largas en pista y trabajé mucho en gimnasio, hacer pesas y después trabajé mucho movilidad en cancha. Mariano, ¿te ayudó mucho? Mariano me ayudó mucho, Caco Aranda me ayudó mucho. Caquito, hoy le mandamos un abrazo a Caco también. Con Caco trabajamos muy bien, con Mariano trabajamos muy bien. Creo que fueron claves en mi movilidad y en mi estado físico. Pero yo creo que te mandan saludos aquí. ¡Qué princesa! ¡Qué cosa más linda! Se ve que aparte te cuento que el comentario de la gente es que sos un tipo culto, simpático, que es un agrado escucharte. Así que vamos a